Primero que nada, quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Angie Martínez y a nombre del comité organizador de Expo Pyme 2022 les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Negociación Internacional, Implicaciones de Incoterms y estará a cargo Norma Ornelas, quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Licenciada en Negocios Internacionales por la Escuela Superior de Comercio y Administración del IEPN, licencia en Derecho por la Universidad del Valle de México, estudios en posgrado en Impuestos, Administración de Negocios, Gerencia y Logística, doctorante en Ciencias de lo Fiscal, socia directora de la firma AIC, especialistas fiscales y de comercio exterior, especialista en acuerdos y tratados de libre comercio, reglamentación de origen, despacho aduanero. ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿La mayoría me escucha bien? Ok. Muy bien. Disculpen. Libre comercio, reglamentación de origen, despacho aduanero, recintos fiscalizados, catedrático del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y del Instituto de Especialización para Ejecutivos, miembro activo del Centro Nacional de Competitividad de Comercio Exterior, conferencista experta en temas tales como IVA en importaciones temporales, mejores prácticas IMEX, impuestos al comercio exterior y de aspectos fiscales, marco jurídico de la aduana en México, certificados de origen, cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias, coordinadora técnica en programas especializados, certificación de apoderado y mandatorio aduanal, diplomado en operación aduanal y certificación de tráfico y aduanas. Bienvenido y gracias. No sé. Brandon, ¿podrías apoyarme con el micrófono, por favor? Gracias. ¿Ahí me van a escuchar? ¿Me escuchan? Ok, gracias. Bueno, esta parte a mí me gusta obviarla, es muy larga, no sé. Me gustaría empezar diciendo cómo elegimos este tema, ¿no? Este tema para nosotros es algo muy importante porque estamos enfocados a la pyme, a emprendedores, a gente que dice, oye, voy a arriesgarme a hacer mi propio negocio. Y cuando se acercan a nosotros para decir, oye, pues, compré, no sé, en alguna ocasión, me compré unos pañales en China y ahora cómo me los traigo, ¿no? ¿Me ayudas a traérmelos? Y yo sí, a ver, ¿cómo los compraste? Y empezamos a ver detalles. Y me doy cuenta que la mayoría pues va con la buena fe de hacer su negocio, ¿no? Entonces decimos, sí, pues qué padre, o sea, ese empuje que tenemos y sobre todo aquí en Nuevo León de emprender, está súper padre. Pero una de las cosas donde yo he identificado en forma personal, o sea, en la práctica profesional, que nos estamos confiando demasiado es porque decimos, pues yo voy como que al mall y compro. Y yo digo, no, en negocios internacionales, cuando tú estás negociando con otra persona a nivel, bueno, ya ni siquiera digas en inglés, ¿no? En mandarín, que es normalmente donde nos traemos, tenemos que darnos a entender qué es de lo que yo me voy a hacer responsable y qué es de lo que tú tienes que hacer responsable. Hay muchos factores que influyen en esto. Por eso, aquí nos permitimos decidir el tema y decir, oye, Incoterms, ¿cómo te afecta en una negociación internacional? ¿Vale? En principio de cuentas, tenemos que identificar ¿qué son Incoterms? ¿Alguien ubica qué es Incoterms? No, se me habló en chino, ¿no? Los chicos que están acá en la escuela lo vieron, ¿son de negocios o qué son? Sepa Dios, ¿no? El término Incoterm es evidentemente las siglas en inglés de los términos internacionales de comercio, ¿ok? No es una obligación, no son ley, pero son un código bajo el cual se van a regir
las negociaciones a nivel internacional y tienen 3 objetivos básicos, ¿no? La primera, delimitar las obligaciones bueno, en este caso voy a hablar del vendedor y del comprador. ¿A qué te obligas tú, vendedor, y a qué me obligo yo, comprador, en esta negociación? ¿Ok? Por ejemplo, a darme la calidad que te estoy pidiendo. O sea, tú me estás mostrando, voy a decir algo, me traje mis insumos, ¿ok? Me estás mostrando esta tarimita, pues yo estoy enamorada de esta tarimita. Es color rojo, lo pedimos naranja, lo veo como rojo, me lo mandas en azul. Oye, aguanta, porque esto es una responsabilidad o una obligación tuya que tenemos que estar acordando, ¿ok? ¿Qué más? Costo, algo súper importante, porque compré una ganga, sí, $1, ¿no? $1, ajá, súper precioso, sí, puesto en Shanghái. Sí, pero traértelo te va a costar $20. Ah, caramba, ya no salió tan económico. Ayer en el stand que tenemos aquí, llegó un señor y nos preguntó, oye, pues ¿cuánto cuesta por cubicaje la carga? Dice, porque la vez que me la traje, me salió en un ojo de la cara, ¿no? Entonces dices, es importante conocer el precio de venta que incluye. ¿Cuánto cuesta la mercancía? Sí, pero ¿en dónde? Puesta en dónde, hasta dónde te la va a dejar el vendedor, ¿vale? Es muy importante que lo conozcamos. Y el otro, el riesgo, ¿no? Porque me encanta, ¿no? O sea, en alguna ocasión también llegó, fíjense, este es un caso súper reciente, compraron unos sacos de harina, ¿no? Era polvo blanco aparte, ¿no? Unos sacos de harina, vía marítima, chéquense, vía marítima, sacos de harina, y el comprador dijo, yo quiero un zip, ahorita vamos a ver qué significa, ¿no? Yo quiero un zip. Ay, ya me fui. Ya no los escucho, si me hablan ya no los escucho, ¿pero ustedes me escuchan? Bueno, cuando sea, porque es que aparte es medio nefasto. Ok. ¿Qué implica que ellos hayan tenido el zip? O que hayan dicho, oye, quiero un zip. Que el vendedor le pagó, más dicho, incluyó en el precio la mercancía, la harina, el transporte y el seguro. ¿Sí? Perfecto. Dice, pues yo ya estoy curado en espantos. Sí, la mercancía se dañó. ¿Por qué? Porque llovió. ¿En dónde? En el puerto. Pero lo negociamos puerto en Manzanillo, entrega en Manzanillo. ¿Dónde dejó la mercancía la naviera? En Lázaro Cárdenas. ¿Cómo? Y como te lo contrató el proveedor dice, no, yo lo contraté hasta Manzanillo, ¿no? Y el comprador dice, pero entonces, ¿por qué está en Lázaro Cárdenas? No, pues yo le dije que en Manzanillo. Entonces reclámale a la naviera, pero tú la contrataste, pero el daño es para mí. Y entonces la naviera dice al comprador, yo a ti no te conozco, mi contrato está con el vendedor. Y empiezas. ¿Por qué? Pues porque la mercancía no debió de haber llegado en primera instancia a Lázaro Cárdenas. 2, Lázaro Cárdenas no tiene infraestructura para que reciba harina, o sea, a granel, en super sacos, y cuando llueve, pues, ¿qué creen? Se riega por todo el puerto la harina. Entonces, traías 20 toneladas, te quedaron 18. Sí lo cubrieron, ¿verdad? Intentaron hacer su labor de resguardar la mercancía, pero quedaron 18. Entonces, ¿de quién es la merma? Es que ya está en puerto. Y el seguro, es que el seguro es hasta arriba del barco.
O sea que ya perdí. Sí. ¿Por qué? Porque no se definieron, se fue a comprar, dijeron CIF, costo, seguro y flete, sí, pero hasta cierto punto convenido, Manzanillo, ¿no? Entonces, el riesgo ya en Altamira, el vendedor dijo, no sé de qué me hablas. ¿Cómo ven? Está padrísimo, ¿no? ¿No les ha pasado nada igual? Bueno, ese tipo de cosas llegan a preguntar, ¿qué hacemos, Norma? Y yo así de, llorar, por ejemplo. No, es broma, ¿no? Hay siempre cosas que hacer, pero ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque no entendíamos el alcance de la negociación que se hicieron. O bueno, por ejemplo, en este caso, la negociación la hizo el hijo del dueño. Y dice el encargado de las compras, oye, es que yo nunca hubiera hecho eso. Pues sí, pero ¿cómo le dices que no al hijo del dueño? Traducción, las pymes estamos normalmente lideradas por el dueño o por los hijos o por la esposa. Eso es natural en una pyme. O sea, ¿por qué? Pues porque la familia tiene que trabajar para el negocio. Sí, pero yo lo que digo, si el hijo del dueño se hubiera encargado de llevarse al que es especialista en compras a hacer esa compra, a lo mejor hubiera disminuido el riesgo, ¿no? Porque el barco de todas maneras iba a llegar a Altamira, a Lázaro Cárdenas, ¿vale? Ese tipo de cosas las tenemos que identificar. Los Incoterms, de eso se trata, ¿vale? Es el otro, sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que no tiene que hacer el Incoterm? El Incoterm no es en sí el contrato de compraventa, ¿ok? El contrato de compraventa tiene un alcance mucho mayor que este término, que los términos de comercio. El contrato de compraventa vas a decirle, sí, en qué término estás comprando, es una de las cláusulas, pero las características del producto, si tienes algo o algún requerimiento especial en el empaque y en el embalaje, lo pones en el contrato. Los términos de pago, o sea, si vas a poner una carta de crédito para pagar, se pone en el contrato. No es menester del Incoterm hacer esas labores. Entonces, el Incoterm sí te ayuda a la compraventa, pero no tiene el alcance que pudiera tener un contrato. ¿Vale? ¿Hasta aquí voy bien? Las especificaciones de mercancía, esas van en el contrato. Lugar, momento y método de pago, lo que les dije de la carta de crédito, si es que es crédito, si no, le tienes que pagar anticipos, en dónde te van a pagar, cuál es la cuenta bancaria de donde se van a hacer las transferencias, qué pasa si no cumples, qué pasa si te vas a pelear porque no fue el término correcto, más dicho, no cumpliste con las obligaciones que se convinieron en la negociación. O sea, todos esos detalles van en el contrato, no son menester del Incoterm, ¿vale? ¿Qué sí es entonces menester del Incoterm? Decirte dónde te entrego, cómo te entrego, ¿sí? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Y tienes que cuidar invariablemente, ¿sí? Que se ponga el Incoterm y la versión que estás utilizando. A ver, Norma, ya me rebrujaste, ¿no? No te entiendo. ¿A qué te refieres con versión? ¿Ok? Yo les dije, oye, estas son reglas del partido que se convinieron entre particulares, o sea, no son ley, son reglas que dices, la Cámara Internacional de Comercio dice, vamos a poner reglitas para poder hacer negocios. Y esa Cámara Internacional de Comercio hace revisión cada 10 años de las versiones que hay de Incoterms. ¿Por qué? Porque el mundo evoluciona, las condiciones de mercado evolucionan, ¿sí?
el medio de transporte se hace más eficiente o no lo sé, ¿no? Hay necesidades que hace 10 años no teníamos. El comercio electrónico, por ejemplo, no lo teníamos concebido tan maduro como el día de hoy, ¿no? Entonces, las reglas del partido para las negociaciones se tienen que estar renovando. Por eso es muy importante que cuando hagamos las negociaciones internacionales, digamos en términos de qué versión de Incoterm estamos negociando, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque hay cláusulas, ¿sí?, como el FCA, que no tienen el mismo alcance en la versión 2000 que en la versión 2020. Digo, ahorita no lo podemos ver tan a detalle, pero hay diferencias sustanciales en el FCA en la versión 2020 respecto de la 2010. Entonces, si ustedes negocian un FCA 2010, pues evidentemente queda fuera todo lo que se renovó en la 2020, ¿vale? Por eso es importante que ustedes identifiquen FCA, qué versión de Incoterm están utilizando, ¿vale? Es importante y que lo señalen en el contrato, en la factura, en la orden de compra, en el pedido, en el documento que vaya a concretar la compraventa. Súper importante. Porque luego me ponen FCA Laredo y le digo, pues ¿dónde empieza Laredo, compadre? ¿No? FCA Laredo, lugar específico donde vas a entregar la mercancía o donde se va a considerar entregada la mercancía. ¿Qué tan grande es Laredo? Bueno, a lo mejor McAllen, más grande, ¿no? Entonces, si tú dices FCA Laredo, pues si se accidenta en Laredo el bendito vehículo, pues yo ya te lo entregué, ¿vale? O sea, ¿cómo? Todavía no estaba en la bodega de mi agente aduanal donde me debiste de haber concebido, porque mi idea era que me entregaras en la bodega de mi agente aduanal. No, es que dijimos FCA Laredo, el accidente fue en Laredo, yo ya te entregué. Sí, cuando estamos ahora sí, esto es como un noviazgo. Cuando estamos, ay, cariñito, todo es acuerdo, todo es amor, ¿no? Pero cuando empiezan las diferencias, no, tú tienes la culpa, ¿vale? Lo mismito pasa con la compraventa internacional. Cuando nos quieren vender, nos venden de la mejor manera y sí, todas las facilidades del mundo, excepto cuando pasa un accidente. Entonces ya es tu culpa, ya es tu responsabilidad. Ya a mí no me voltees a ver. ¿Están de acuerdo? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Ok. Tienen que distinguir desde el lugar de entrega y el lugar designado, que es diferente. Ahorita lo vamos a ver en la forma práctica. Ok, hay dos grandes grupos de Incoterms, ¿sí? El primer grupo de Incoterms va a ser para cualquier medio de transporte, ¿ok? Aquí está el Ex-Works, el FCA que yo le estaba comentando, el CPT, el CIP, DAP, DPU, DDP, ¿ok? Ese tú lo tendrías que estar usando para cuando vas a negociar la entrega de la mercancía por transporte aéreo, por transporte terrestre o ferrocarril o incluso el multimodal, ¿vale? El siguiente grupo es solamente aplicable cuando tu medio de transporte principal es vía marítima o vía navegable, ¿ok? Digo, nosotros es vía marítima, ¿ok? Esto es el FAS, F-A-S, que es el equivalente al FCA. El FOF, ¿no? Este es libre a bordo, ahorita lo vamos a ver más gráficamente. Y el CFR y el CIF, ¿ok? Oye, Norma, ¿y para qué tanto, si estando tan parejito el suelo? Me traje mi súper de estos, no sé cómo le voy a hacer para hacer la gráfica. Me voy a subir a la mesa porque
Ahorita van a ver. En alguna ocasión llegó alguien y me dijo, Norma, es que tengo un verdadero problema. ¿Por qué? Porque fíjate, voy a volver al CIF, ¿no? Fíjate que le compré, imagínense que este es un barco, ¿ok? Es que no encontré barco en la oficina, entonces me traje el camión. El ejemplo es CIF de marítimo. ¿Qué? Este es el lugar de origen. ¿Ya ven por qué no me quería subir? Me mareo con las alturas. Ok, ese es el lugar de origen. En un CIF, la mercancía se sube al barco. Esta es mi mercancía. Se sube al barco. El comprador paga este transporte directo, ¿vale? Y paga el seguro del transporte directo. ¿Ok? ¿Qué pasó en este caso? La maniobra de carga, ya saben, las supergrúas en el marítimo, se la dio, gracias a Dios cayó arriba del buque, ¿sí? Y dice, cae aquí arriba, se daña la mercancía, y dice el vendedor, sí, yo pagué el transporte y yo pagué el seguro. Pero tú haces la reclamación. El vendedor es chino. ¿Qué seguro crees que compró? Un chino. A ver, pélate en chino con el chino. ¿No? Bueno, en inglés. Caramba, ¿han escuchado? Entonces, péleate en inglés con el chino, que una mercancía que te tiene que pagar a ti, pero que contrató el otro chino. Me dicen, sí, al final del camino, pues me la pagaron. Por supuesto que me la pagaron. Pero ¿qué crees? 1001 vueltas después. ¿Por qué? Porque no nos entendíamos. Deja tú el idioma. Lo que yo interpretaba de esa palabra en inglés, que no es mi lengua natal, y lo que él le interpretaba de esa palabra en inglés, que tampoco es su lengua natal. Entonces, son dos lenguas totalmente distintas hablando un tercer idioma. Si en español, a ver, reclámenle al seguro, a ver si es cierto que tan fácil es el reclamo a un seguro, no está tan sencillo, ahora en inglés. ¿Vale? Entonces, él me dijo, en su experiencia, no quiero decir que esté mal, ¿ok? En su experiencia dijo, nunca más vuelvo a comprar CIF. Entonces, ¿qué vas a comprar? ¿Dónde dejé? Ya, lo dejé allá. ¿Ya ves? Es que no me gusta ya. Voy a comprar CFR. Sí, que él se haga cargo del transporte, pero el seguro es mío. ¿Por qué? Pues porque yo lo conozco, negocia en mi idioma, mis cláusulas las puedo leer en español o a lo mejor en inglés, pero está con representación en México y no hasta China. ¿Sí? Entonces, para esta empresa resultó mucho mejor opción tener un CFR, o sea, negociado por el transporte por el proveedor, pero el seguro se tenía que poner desde México, ¿vale? ¿Les ha pasado? No, ¿verdad? Gracias a Dios. Ok, ¿qué más? Por ejemplo, en alguna otra ocasión, DDP. El comprador ama el DDP. ¿Sabes que yo lo odio? Bueno, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me dices, no? O sea, a mí qué, lo que tú sientas, Norma, me vale. No, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué lo odio? Si le preguntan al fiscalista, el DDP no es opción. Pero bueno, ¿por qué dices que no es opción, Norma? Fíjate que el DDP, en los
tú dice una clausulita, se encarga de hacer llegar la mercancía. Aida, no. Octavio, venme a mover los monitos acá. La mercancía desde aquí hasta acá. Y tú, como comprador, dices, yo librado de todo mal. Ajá. Pero aquí, ¿sí? Hay una aduana, ¿no? Y a veces pasar la aduana es un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, depende de quién contrates, pero bueno, el punto es, pasas la aduana. ¿Qué haces? Una declaración de impuestos. Haces una declaración de impuestos a tu nombre. ¿Y qué crees? Esa declaración tiene efectos fiscales para 5 años adicionales. Él contrató el transporte, él contrató el seguro, él contrató al agente aduanal que iba a hacer el despacho a tu nombre. Lo que declare el agente aduanal a tu nombre es como si tú lo estuvieras diciendo. El efecto, si me logro dar a entender a qué me refiero. Si el agente aduanal se equivoca en la declaración, el error no es del agente aduanal, es tuyo. Para la autoridad aduanera, tú lo dijiste mal. Pero es que yo se lo contraté al chino. Le dije que no me diera dolores de cabeza. No te los dio. En la logística se los dio al fiscalista porque 5 años más tarde tienes un crédito fiscal. ¿Sí? Y si hablamos de pyme a pyme, pues tengo que cuidar todos los flancos de mi negocio, ¿no? Porque ventas es uno, compras es otro, pero contable y fiscalmente a veces decimos, arráncate, compadre, porque ahí está el contador que hace todo. Y el pobre contador de repente no alcanza a entender el pedimento. ¿O le han preguntado, cómo lees el pedimento? No, bueno, los reto, ¿no? Pregúntenle, ¿qué dice el pedimento al contador? Y te va a decir que lo importaste, ¿no? Y el efecto fiscal no lo conoce. ¿Por qué? Pues porque no es su área. ¿Por qué? Porque ese es de aduanas, ¿vale? Entonces, si ustedes me preguntan, oye, Norma, ¿cuál no comprarías? Yo nunca compraría un DDP. ¿Por qué? Qué dolor de cabeza. ¿Por qué? Por la aduana. Sí, es como algo que ahí está, latente, una ronchita que de repente se hace un grano más grande, ¿vale? Porque cada compra se va haciendo más grande. Entonces, ¿cuál sí comprarías? Mira, a mí me gusta o o el DAP o el DPU. ¿Por qué? Pues porque dice, te lo voy a entregar hasta el lugar convenido. Por favor, pongan perfectamente claro cuál es el lugar convenido, ¿sí? Si es tu planta, pon la dirección de tu planta, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque los dos dicen entrega en lugar convenido, o sea, la diferencia es, si pongo, baja, ese es el DAP, ponlo aquí, manito, arriba, ese es un DAP. Ahora baja la USB, ese es un DPU. Es al revés, ¿ya vieron? No me están poniendo, no. La diferencia es la descarga, pero en DAP, perdón, lo dije al revés, en DAP es descargado y el DPU es arriba del vehículo. Ay, qué extraños y extremos son, no, sí. Porque el maniobrista, ¿qué tal si se fue de parranda una noche anterior, si le tocó juevesitos? ¿Cómo va a andar? Un poquito desvelado, ¿o no? Y entonces puede ser que, ¡pum!, se golpee la carga. ¿De quién es responsabilidad? Si es DAP, del vendedor. Si es DPU, del comprador. Sí,
logro dar a entender la diferencia entre uno y otro. A veces la única diferencia es quién hace la maniobra de carga y quién hace la maniobra de, de carga o si no la hacen, ¿vale? Aquí está gráficamente. Creo que está más clarito aquí, ¿no? Aquí en el LexWorks yo estoy comprando la mercancía puesta en la fábrica del vendedor. ¿Qué quiere decir? Que todos los costos y riesgos desde aquí hasta acá son míos. Son del comprador. Ah, pues por eso es $1. Por eso es a dólar, literal, la mercancía. ¿Por qué? Pues porque el riesgo del vendedor es nulo. Te lo puso a tu disposición. Si yo lo quiero ver en un ejemplo más palpable, pues si vas al súper. Bueno, el súper es un poquito más adelante. Pero tú en el súper vas y subes a tu carrito. H-E-B no te agarra y te monta. Bueno, si pones el pick-up, sí, ¿no? Pero cuando tú vas al súper, tú dispones de la mercancía. H-E-B, Soriana, te pusieron en el anaquel disponible la mercancía para que tú la cargues a tu vehículo y pases a pagar. Todo el riesgo a partir de que tú la cargaste es tuyo. ¿Sí o no? Bueno, a veces hacemos trampitas, pero no le digan a nadie, ¿ok? ¿Hasta aquí llegó? ¿Sí entendemos la parte del LexWorks? Ok, muy bien. Oye, FCA, me lo estás poniendo prácticamente en el mismo lugar. No, la diferencia, si lo ven, vamos para allá, Octavio, please. FCA, el LexWorks, bájame, siéntate de aquel lado. Perdón, es que yo voy a ser más caótica si me subo. Ponme en la cajita la mercancía. Ok, ese es un FCA, pero la tapaste. ¿Sí lo alcanzaron a ver qué hizo? Ponme un LexWorks. Ponme un LexWorks. Un LexWorks es abajo de... abajo en el piso. Ese es un LexWorks. Y un FCA, púchale, es arriba. ¿Ok? Lo único que hace falta definir en el FCA ahí es el lugar convenido. Si no lo pones es arriba del vehículo en el punto de la fábrica del vendedor, ¿vale? Vas avanzando aquí en el puerto, ya prácticamente estos son marítimos. Aquí hay una diferencia, oye, FCA, me dijiste que era el equivalente al FAS. Sí, nada más que aquí sí está muy claro que es todavía dentro del puerto, antes del puerto, después de pasar a aduana, ¿ok? Aquí tú como vendedor, no, como comprador, no te haces cargo de la exportación, ¿vale? O tienen las facilidades, ¿ok? Después puedes cargar al buque, ¿ok? Aquí está en el puerto, la siguiente entrega es arriba del buque, ¿vale? El transporte principal, ¿ok? Si es marítimo voy a usar el CIF o CFR, y si es de los demás medios de transporte voy a usar un CPT o un ZIP, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Ya les dije, fíjense muy bien, el costo va a ser hasta aquí, pero el riesgo del vendedor es aquí. Norma, pero si está incluyendo el seguro. No, sí, es lo que te dije de este compadre, ¿verdad? Porque era un chavo. Oye, es que me hizo pelearme con la aseguradora china. Ah, sí, porque el riesgo, el lugar de entrega fue aquí, pero todos los costos fueron pagados hasta acá. Eso lo tenemos que tener súper claro. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, le bajé el seguro. Sí, le bajaste en costo el seguro, pero el riesgo es tuyo.
Y eso no necesariamente lo tenemos consciente. Si lo tenemos consciente, está perfecta la negociación. Pero si nosotros creemos que estamos haciendo una super negociación porque obtuvimos algo adicional, tenemos problemas porque no sabemos qué pueda pasar mañana. ¿Vale? La descarga, si está arriba, es DUP, si está abajo, es DAP. Yo le puse aquí para efectos prácticos el DAP porque el DAP también puede ser en mi planta. El DDP es pago con derechos de aduana, ¿ok? No me gusta la parte de que nos paguen los derechos de aduana porque de verdad, en alguna ocasión hubo un coreano que vendió DDP y lo que hizo la empresa que ayudó a la parte logística fue pagar IVAs. Y pagó. Y luego el comprador dijo, no, pues yo no te pago. Pero el fiscalista dice, sí, bueno, yo ya me acredité esos IVAs, pero la logística se quedó con el costo de los IVAs, ¿no? Entonces le dije, ojalá no hayan declarado nada malo en esos pedimentos, porque entonces se van a arrepentir de haber quedado con los IVAs, ¿no? Entonces, es una cosa muy delicada si no conoces el efecto más allá de la negociación. A lo mejor tú te sientas a la mesa y dices, ventaja en el precio, ventaja en todo lo que obtuve de mi proveedor, pero cuando pasan las cosas después de que te está embarcando, es cuando vemos realmente cómo nos fue. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Dudas? Ahora sí ya me voy a poner esta cosita para ver si hay dudas, comentarios, experiencias religiosas, si quieren casos prácticos, si no quieren casos prácticos. Yo les vine a platicar un poquito, una hora, no sé qué hora sea, pero lo quiero dejar aquí para escucharlos a ustedes, para ver si tienen algo que les pueda ayudar. ¿Alguien que tenga por ahí alguna pregunta, alguna duda que quiera hacer la Norma? Listo. Ustedes ahora sí mandan. ¿Nadie tiene dudas? ¿Comentarios? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? ¿Cuáles fueron las principales cambios? O sea, sé que en DAP hubo un cambio ahí entre el Icoterm del 2010 y el 2020, ¿no? Hubo como una ligera modificación. No fue en el DAP. Lo que pasa que desapareció el DAT, el de Terminal, y fue en o sea, el de Terminal, el DDT, el DAT, lo convirtieron en DUP, ¿no? No fue propiamente en el DAP prácticamente viene igual, más bien fue en el DAT, ese lo desaparecieron y pusieron me parece más atinado. ¿Por qué? Porque hay veces que no llegaban a terminal, ¿no? Y pues, tú decías, pues la terminal, que es el patio de mi transportista, eso lo puedes considerar terminal. Entonces el término como tal, terminal, causaba confusión, ¿no? Ya lo pusieron de UP, me parece mucho más certero el término, ahora sí que el cómo quedó especificado, ¿vale? Donde hubo cambio fue aquí, por el mal uso, fíjate. El mal uso, de repente le pusieron FCA, pero lo combinaron con el marítimo. Entonces te pusieron FCA, perdón, y te pusieron que si ibas a aplicar parte del marítimo, porque acuérdate que estos los puedes usar para multimodal, FCA, y si ibas a subir a buque, le tenías que especificar a bordo. ¿No? Aquí, cuando uses multimodal.
transporte multimodal. ¿Vale? ¿Dudas o algún otro comentario? Hola, buenas tardes, Norma. ¿Cuándo vuelven a cambiar los Incoterms? ¿En 2030? Sí, prácticamente las revisiones son cada 10 años, pero evidentemente inician las revisiones 2 o 3 años antes, ¿no? Entonces esperemos, sí, la versión 2030, pero a lo mejor las mesas de trabajo empiezan, no sé, en el 2027, ¿no? Que esto fue el trabajo que hizo con la versión 2010, ¿no? Que empezaron antes. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Si quieren la versión 2010, también la tengo, o sea, la puse 2020, pero esta grafiquita la tenemos, se la puedo hacer llegar por correo si gustan, las dos gráficas, la 2010 y la 2020, para que vean ustedes las ligeras diferencias que hay entre uno y otro, ¿vale? Comentarios por allá atrás, calladitos. ¿No? Chicas que venían con alguna duda en específico, ya sé que estamos llegando apenas, si las vi, pero no sé si tengan alguna duda en específico que quisieran resolver, que algo quisieran que tocáramos. ¿Sí? Muy bien. ¿Por acá de este lado? Gracias. Si yo soy un exportador, por decirlo, ¿puedo utilizar Xworks en mi bodega de Estados Unidos? O sea, entregarle a mi comprador de Estados Unidos o exportarlo como Xworks, o se exporta, la exportación no tiene nada que ver con la compra-venta de Estados Unidos. ¿Sí? Allá voy. Dice él. Ay, me encanta, este ejemplo me encanta porque me enfoqué mucho en los importadores. Gracias. ¿Cómo te llamas? Julio. Julio dice, oye, sí, qué gacha, o sea, yo soy un emprendedor, pero al revés, porque yo quiero mi negocio de vender, ¿no? Es al revés, y yo quiero vender Xworks, o sea, no tener responsabilidad respecto de toda la parte logística. Quiero que pasen a recogerlo aquí, ¿ok? Pero me dice que, bueno, no aquí, a mi bodega en Estados Unidos. ¿Tu bodega es propia o se la rentamos a alguien? Propia, ¿tienes empresa allá? Tienes empresa aquí y allá. Fíjate muy bien. Está súper padre su ejemplo porque dice, es mi bodega. Ajá. ¿Quién le va a vender? ¿Quién emite el CFDI? Ahí les va la parte fiscal. Feito. ¿Quién emite? ¿La de aquí o la de allá? Ok. Fíjense muy bien. No es la bodega de él. Es la bodega de la empresa en Estados Unidos. Digo, a lo mejor la persona física pues dice, es mi bodega. Sí, claro, pero jurídicamente la bodega allá en Estados Unidos es de la empresa en Estados Unidos y quien está vendiendo es la empresa mexicana. ¿Vale? Entonces, quien va a jugar como exportador es este. Pero dice, yo quiero entregar en un punto, en lugar específico, puesto en una bodega en Estados Unidos. Entonces, no es Xworks, es DAP. ¿Por qué? Porque ya está vendiendo a un cliente en Estados Unidos y el punto de entrega es un lugar convenido en Estados Unidos. ¿Sí me logro dar esa parte? O sea, la entrega la tiene que hacer él mismo, aunque sean sus propias instalaciones, pero en Estados Unidos. La empresa mexicana se hace cargo
de toda la parte logística hasta la bodega en Estados Unidos. Sería un TAP, ¿sí? Ahora, es muy común, por ejemplo, que vendamos exports cuando exportamos, ¿no? Porque nos queremos evitar la lata. Ok. Sí me gusta y no me gusta. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué va a decir el agente aduanal de mí? El agente aduanal no me pela, me dicen la mayoría, porque yo no le pago. ¿No les ha pasado? Cuando exportan la mercancía en un ex-works, el que contrata al agente aduanal, al transportista, es tu cliente en el extranjero. Entonces, él manda todas las instrucciones. Y le dice al agente aduanal, haz la declaración a nombre de mi comprador, de mi vendedor, pero yo le pago, entonces está a las órdenes del comprador. Y tú le pides ¿me mandas por favor el archivo electrónico aduanero? Pedimento, manifestación de valor, hoja de cálculo, certificado de origen, le pides todo el expediente que él mandó y te dice, no, yo ya se la mandé a mi cliente. ¿Quién es mi cliente? El residente en el extranjero, ¿no? Y tú le pides, oye, rectifícame porque te equivocaste al poner voy a decir una burrada, el domicilio. O rectifícame porque, ¿qué crees? Te equivocaste en el identificador dentro de la partida del pedimento, ¿no? Dile a mi cliente que me pague la rectificación y con mucho gusto te rectifico. Entonces, ojo, un ex-works tiene doble filo. Sí te quita mucha responsabilidad respecto de la mercancía en la parte logística, ¿sí? Pero no necesariamente te va a quitar todas las responsabilidades, porque traemos una responsabilidad fiscal por ahí. ¿Quedó claro el punto del ex-work? Yo nada más les digo, estoy tratando de ver una empresa en todos sus ámbitos, ¿eh? Es importante la venta, es importante la logística, pero no debemos de dejar de lado la contabilidad y la parte fiscal, ¿vale? Técnicamente no están exportando, son en un ex-works. Si no pagas el pedimento, ¿tú qué tienes? Una factura, un CFDI que emites, ¿no? Que dice Eugenio, fíjate, lo conceptualiza y dice, es que realmente no estás exportando, estás dejando aquí en México, porque la entrega es aquí en México. Sí, y es la parte donde vamos a empezar a la lucha con el fiscalista, ¿no? Y con el SAT, porque dice, fíjate, no les quiero aburrir con la parte fiscal porque no vinieron a aprender de impuestos, ¿verdad? Pero dice Eugenio, no, tu venta está siendo en México. ¿Por qué? Porque el lugar de la entrega es aquí. Yo le digo, sí, pero vamos a complementarlo porque tú vas a tener un comprobante de que esa mercancía salió del país, ¿no? Entonces necesito, por favor, Eugenio, que aunque hayas convenido en el contrato que el lugar de la entrega sea en México, que le pongas en tu contrato que van a exportarse con destino a y que el comprador te va a otorgar todas las facilidades para que la documentación comprobatoria de la exportación te sea facilitada a ti como vendedor. Eso necesita decir el contrato, de verdad, para darle la materialidad. Es un buen punto lo que dijo Eugenio, darle la materialidad a la exportación, necesitas caminarlo desde el contrato de la compra-venta y expedir un CFDI con complemento de comercio exterior y tener una carta aporte que diga que te la den, ¿eh? ¿Por qué? Porque el transportista, ¿a quién está obedeciendo? ¿Al que le paga? Y tú te quedas como el chinito, milando, ¿verdad? Y no, o sea, necesitamos que el transportista nos dé el CFDI con complemento carta aporte para demostrar que esa mercancía efectivamente salió.
y de la gente aduanal que el comprador paga, necesitamos el pedimento. Y entonces así mantienes contento a Eugenio porque dice, entonces ya, tengo todo. ¿Vale? Entonces, qué padre la pregunta de Julio porque nos la puso al revés. Yo me estaba enfocando mucho en la compra, pero Julio dice, no, comadre, también háblame de la venta porque eso también tiene implicaciones. Tiene toda la razón y es muy importante cuidar estos detalles. Contrato y todo lo que te va a validar que sí estás exportando. No importa en qué término. En el export, con mucho más cuidado, pero en todos los Incoterms tenemos que cuidar que la documentación sea comprobatoria de una venta de exportación. ¿Hasta aquí quedó? Oye, ¿y nada más se usan para compraventa internacional? No. El día de ayer justamente me preguntaba un cliente en Nogales que me decía, fíjese, están en Nogales. Me dijo que de tránsito hacían 3 días. Las mercancías que compraba aquí en Monterrey se tardaban 3 días en llegar a Nogales. El problema es que me dice, oye, pero me las mandan el 29 de julio y llegan acá el 1 de agosto. ¿Dónde registro mi compra? ¿En julio o en agosto? Es para efectos de sus inventarios, ¿ok? Para ella es muy importante porque le está vendiendo una IMEX, pero si soy pyme, fíjense muy bien, esto si ustedes le venden a empresas maquiladoras, esto les puede pasar, ¿no? Porque le digo, ok, para tus inventarios, nada más dime una cosa, ¿cómo compraste? ¿DAP? ¿Puesto en tu planta? ¿O Ex-Works? Me dice Ex-Works. Entonces tu inventario es de julio. ¿Por qué? Porque ya te entregó la responsabilidad de la mercancía a ti desde que tú pasaste por ella a su planta. ¿Exportó? No. Pero es una compraventa. ¿Sí? Entonces ella me dice, ¿cómo la registro en mi inventario? Pues si tú ya, a partir de que te la entrega ya es tuya, porque te la vendió Ex-Works, pues en ese momento, comadre. ¿Vale? Oye, si me hubiera vendido DDP o DAP mi planta. Pues hasta que llega a tu planta, tú registras en tu inventario la entrada de esa mercancía. No fue compraventa internacional, fue compra doméstica. O sea, que quiero decirte que también puedes negociar aquí nacionalmente con Incoterms. Oye, todos aplican, no necesariamente todos, pero mínimo el Export y el DAP o DDP sí te los están manejando en una compraventa doméstica, ¿vale? ¿Quedó? Les dejé un panorama un poquito más claro, o bueno, a lo mejor no tanto de qué efecto tiene una negociación de Incoterms en una compraventa internacional. Muy bien. Si no, bueno, de todas maneras, aquí estamos a sus órdenes. También estamos aquí en el stand de Expo Pyme, en el C8, por ahí también estamos para ayudarles. Cualquier cosa, nosotros somos CQL. CQL es una empresa de logística internacional y bueno, les podemos apoyar de traerse de Shanghái o enviar a Estados Unidos, no hay problema, cualquier tipo de mercancía. A sus órdenes, si no hay más preguntas, dudas, comentarios, pues lo podríamos dejar aquí. Muy bien, muchas gracias, Norma, por este tiempo. Aprovechando también pues para de una vez entregarte lo que es tu diploma, tu agradecimiento por apoyarnos en la Expo Pyme de Caintra. Y recordando a los asistentes también, ahorita va a aparecer un código QR para que por favor nos apoyen más que nada en contestar una encuesta y pues andar por aquí en la Expo Pyme para que puedan conocer un poquito más acerca de las empresas que forman parte de Nuevo León. Entonces, muchísimas gracias y permiso.